Saludos a todos de parte del área académica de EasyMedic. Ahora vamos a dar unas últimas recomendaciones con respecto a la distancia entre los puntos de sutura, porque lo que queremos es que ustedes sean los mejores. Y recordemos, pues, que cuando nosotros hacemos el cierre de la piel con suturas, no solo esperamos cumplir ese objetivo, sino que también queremos que haya los mejores resultados funcionales para el paciente y los mejores resultados cosméticos posibles. Uno de los principales principios para que nosotros tengamos una buena sutura es la eversión de los bordes de la herida. ¿Cómo se logra esto? Pues trataremos de usar la técnica correcta al momento de introducir la aguja en la piel y también producir una configuración adecuada. Entonces, ¿cuál sería la configuración adecuada? Lo correcto es que al momento de hacer la introducción, para empezar, sea en un ángulo de 90 grados con la piel, como estamos observando aquí. Y una vez que estemos dentro, vamos a hacer ese giro de la muñeca característico, para lo cual utilizamos nuestro dedo pulgar y nuestro dedo número 4, el dedo anular, para hacer el giro. Y la configuración que va a dejar por dentro del tejido es esta que estamos observando acá, como un cuadrado o también como una forma de cuello de botella. Esto va a permitirnos que haya, al momento de cerrar la sutura, una correcta eversión, como estamos viendo acá, que el borde esté ligeramente elevado. Mientras que la técnica incorrecta lo que produciría, ¿no?, al momento de introducirla y no hacerlo en forma de botella, sino de repente de forma triangular, o ingresar directamente sin tener mucho la experticia, va a hacer más bien, va a producir más bien que los bordes se hundan, o la inversión de los bordes de la herida, como estamos observando aquí, para abajo. Pero ¿por qué es importante que haya una eversión? Pues, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos una sutura? Recordemos que el tejido finalmente se va a reemplazar por colágeno, y el colágeno va a producir que esta superficie que está elevada en los días se vuelva plana. Mientras que si ya esta superficie está invertida, entonces cuando nosotros resolvamos los puntos, lo saquemos, va a quedar de esta forma. Y esto es lo que se va a observar en la herida del paciente. Y no queremos que el paciente vea eso, sino que sea totalmente limpio, ¿no? Sea plano, casi imperceptible. Entonces el resultado cosmético, debido al depósito de colágeno, es mejor cuando los bordes están ligeramente elevados, porque se van a nivelar con la piel indemne. Continuemos entonces. Con respecto a las medidas en las suturas discontinuas, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Miren, todos estos que estamos viendo son puntos simples. La distancia, si esto es como un X, la distancia entre punto y punto, entonces la distancia entre punto y borde va a ser como un 2X, es decir, esto es como X y esto es como X. Bueno, no son cálculos matemáticos, así que no se me compliquen. Solo decirles que esta medida recomendada, este X, también se recomienda al momento de hacer la introducción de la aguja, es decir, un X también, con respecto a la profundidad, ¿no? Como si fuera, en general va a quedar como si fuera un cuadrado, ¿no?, en cada una de las suturas. Con esta medida de 2X, esto sería como un 2X y esto como un X. Pero esto es, pues, bastante relativo. En realidad, al final, van a ver que la regla general de las suturas se basa en que éstas estén lo suficientemente distanciadas para que no queden espacios libres, espacios abiertos, o sea, que no aparezca ningún espacio entre los bordes de la herida. Esa es la regla general. Es decir, que las distancias pueden variar, sí, y eso va a depender de la práctica y del ojo quirúrgico al momento de que ustedes estén en algún centro de salud, pero practicando sus suturas. Entonces, hay algunas medidas recomendadas, ¿sí? Como les digo, es variable, pero en algunas bibliografías te explican que es aproximadamente 5 milímetros o 0,5 centímetros. Puede variar 1 centímetro, hay bibliografías que también lo comparan con 2 milímetros, es decir, 0,2 centímetros, y no hay mucha diferencia en cuanto al resultado estético. Entonces, como les digo, es expertise al final, ¿no? Y tenemos por el otro lado que es importante que los nudos que se hagan queden a un solo lado, así como estamos observando acá. Es decir, en este caso estamos viendo que todos están en la parte superior. Los puntos deben quedar a un solo lado, ya que los puntos que se colocan directamente sobre la herida pueden producir lo que es una inflamación. O sea, si estuvieran en este espacio, pueden producir
una inflamación y formación de una cicatriz en este mismo punto. Además, también esto va a ser más fácil el momento del retiro de puntos. Cabe recalcar también que en las suturas discontinuas, como el punto simple, lo que se suele hacer es esta técnica, que es la técnica del cierre por mitades, es decir, tenemos toda la herida e iniciamos por el centro, por la mitad del punto. Luego el segundo punto se hace en la mitad resultante a cada lado del primer punto, como estamos observando acá, a la mitad resultante, y luego otra vez a la otra mitad resultante, y así, ¿no? Así por mitades. Por ejemplo, aquí ya estamos observando otra vez un punto entre estos dos de acá, hasta completar el cierre de la herida. Continuemos con los tips, entonces. Tenemos también que es importante la tensión. La tensión es súper importante porque esto es, como al inicio habíamos comentado, lo que va a permitir que haya mayor o menos flujo sanguíneo en la herida que estamos observando. Si hay mucha tensión, se reduce la vascularización de los bordes de la herida, lo cual produce isquemia. Y esto va a alterar la cicatrización. Y la alteración de la cicatrización puede ser que haya una necrosis por falta de oxígeno, por falta de irrigación sanguínea, o que haya una respuesta inflamatoria excesiva, obviamente mostrando una cicatriz no aceptable por el paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos más suturas, hay menos tensión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, aquí estamos viendo que las suturas están mucho más distanciadas que en este caso, ¿no? Cuando nosotros hacemos suturas más distanciadas, para que estas puedan funcionar, la tensión que ejercemos en cada sutura va aumentándose. Mientras que si nosotros las hacemos más juntas, como estamos viendo en este segundo ejemplo, la tensión que ejerce sobre cada sutura va disminuyendo, porque como son más cantidad, van a permitir que haya un mayor cierre sin necesidad de ejercer tanta tensión. La desventaja de tener muchas suturas es que cada una de estas funciona como si fuera un cuerpo extraño, lo cual naturalmente predispone a que haya una mayor cantidad de penetración en la piel, lo cual puede predisponer a que haya infecciones o inflamación, porque estos funcionan como cuerpos extraños a nivel de la piel. Entonces, nosotros cuando hagamos nuestras suturas, tenemos que balancear entre lo que es reducir la tensión en nuestras suturas o entre el número de suturas que nosotros vamos a colocar. Hay que pensar en eso también. Tenemos dos puntos que nos van a permitir hacer una eversión de los bordes de la herida, los cuales son los colchoneros. Tenemos el colchonero horizontal o punto en U, ustedes ya lo han visto cómo es la técnica, y cuando hacemos nosotros el ingreso, la distancia que se recomienda es de 0,5 centímetros, o sea que la distancia del punto de ingreso y del punto de salida que vamos a tener es aproximadamente de 0,5 centímetros al borde de la herida. Y luego, cuando nosotros hacemos el punto que se encuentra al frente para hacer el movimiento en U, también se recomienda una distancia de 0,5 centímetros. Y por eso es lo que nosotros vamos a observar, que cada distancia entre punto a punto del punto horizontal, colchonero horizontal, va a ser de 0,5 centímetros. Por otro lado tenemos al punto colchonero vertical o el punto PAC. Pues que se usa en las áreas laxas como los hombros, el dorso de las manos, ¿no? Porque en esta piel los bordes tienden a introducirse. Entonces, esto nos ayuda a vertir correctamente los bordes de la herida. La técnica, ya saben, es lejos, lejos, cerca, cerca, y ahora van a practicar en su taller. Y aquí lo que se recomienda es que las distancias del borde de la herida hacia la primera sutura y hacia la salida de la misma sea de 1 centímetro. Ese es el lejos. De 1 a 1,5 centímetros. El lejos, lejos, ¿no? Es el lejos, lejos. Y el cerca, cerca, ¿no? Cuando hacemos la reintroducción de la aguja, la hagamos
dejando una distancia entre el punto donde introducimos nuestra aguja hacia el borde de 0,2 centímetros. 0,2 centímetros. Y la distancia entre punto y punto de 0,5 centímetros. Es lo que se recomienda. Entonces aquí sería un 2 milímetros o 0,2 centímetros. Y el lejos sería de 1 centímetro o 1,5 centímetros, ¿no? Y la distancia entre punto y punto es 0,5. Listo. En el caso de las suturas continuas, recordemos pues que iniciamos con un punto simple y el momento de colocar la sutura que continúa, primero hay que tener en cuenta que el punto debe quedar de un solo lado, como habíamos mencionado al inicio, el nudo, y en un ángulo de 45 grados es que nosotros vamos a ejercer el movimiento e introducir la aguja para poder hacer las suturas continuas, ¿no? Y siempre va a ser en un ángulo de 45 grados, 45 grados. Y lo mismo vamos a hacer en ambas suturas continuas, ¿no? El sarjet simple y el sarjet cruzado. Excepto en la final, en la cual sí vamos a hacer la introducción del cruce a 90 grados, ¿no? Como siempre lo hacemos, como un punto simple. En este caso, se recomienda que en heridas pequeñas, en heridas cortas, generalmente se dicen menos de 5 centímetros, la distancia que se ejerza entre el punto de ingreso y el borde de la herida sea de 0,5 centímetros. Igual entre punto y punto, 0,5 centímetros. Y en el caso de heridas más extensas, que sea de una distancia mayor, en este caso 1 centímetro, igual entre punto y punto de 1 centímetro. Un easy tip por si no te sabes las medidas, porque a veces de repente no tenemos al inicio tanta precisión, es recomendable, por ejemplo, que midas de repente tus dedos. Si es que no lo sabes, puedes utilizar la tijera para que sepas la tijera recta. En su punta tiene una medida de 0,5 centímetros y en la parte superior, casi llegando a esa tuerquita, va a tener una medida de 1 centímetro. Y con eso podrías manejar tus medidas. Ahora sí, eso es todo. Ahora ya son easy cirujanos y es un maravilloso día para salvar vidas. Gracias por su confianza.